prometí hace un ratito nada más que íbamos a tener un invitado porque hoy hay un acontecimiento cultural muy importante, la historia de un caserío humilde, de gente sencilla, de un pueblo ilusionado ante un giro del destino. Con estas incógnitas, el realizador Nicolás Balistrieri nos pone en tema sobre lo que es la película que van a estrenar hoy, que se llama Petróleo. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Miguel, para usted, buenos días también para toda la audiencia. Y bueno, hoy estamos con la expectativa de qué va a ocurrir esta noche con el estreno de Petróleo. Un guión que escribió ¿quién, Nicolás? Héctor Tizón fue porque falleció lamentablemente en julio del año pasado. Es un escritor jujeño que teníamos pensado traerlo al estreno de la película, incluso para que diera una charla, porque es un hombre de letras, o fue un hombre de letras muy conocido, casi más a nivel internacional que a nivel nacional. Tiene una obra muy prolífera de novelas y cuentos. Una de sus novelas más conocidas, y que seguramente muchas personas la han leído, es una que se llama Fuego en Casabindo. Es una persona que tiene, como decía, una obra prolífera, literaria muy prolífera, y este es un cuentito que ocupa una paginita y media de un libro de cuentos que él publicó. Se llama Petróleo. Y después sobre la base de ese cuento se desarrolló el guión. Pablo Rosadilla fue el encargado de hacer el guión, o hacer la adaptación. Le pedimos autorización en su momento, hace 2 años más o menos, explicándole que queríamos convertirlo en una película, que éramos cine independiente, que nuestros fines no eran comerciales, y nos autorizó pidiendo que no le cambiáramos nada. Entonces le explicamos que no, que lo íbamos a hacer fiel a cómo es el cuento, pero tratando de adaptarlo a imágenes, de un relato diferente. Traducirlo a cine. Exactamente. Que es distinto a la lectura, ¿no? Hay una película de él que se hizo en coproducción entre Argentina y España, que es una película basada en una novela de él también, que se llama El hombre que llegó al pueblo, que los que la quieran ver están en los videoclub con el título de Destinos. Está toda filmada en Jujuy, en uno de los salares de Jujuy. Es una historia muy linda también. ¿Y Petróleo dónde se filmó? Petróleo se filmó en Villa Esperanza y en Villa Hermosa, conocida por todos como la papelera. ¿Por qué esos escenarios? Porque por varias cosas. Una de ellas es que necesitábamos que no haya tránsito, que haya silencio, y entonces pensamos. Y otra también, rasgo de humildad buscar. Exactamente, que dé aquel aspecto, porque en realidad en el cuento es un caserío que está en las orillas de las vías del tren, que, como dice uno de los personajes, ni siquiera tiene nombre. Dice: toda la gente nos conoce así como el caserío a secas. ¿Qué tal ahora que vamos a hacer un yacimiento de petróleo si no le ponemos un nombre como Diosito manda? Dice el personaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que era un caserío que ni nombre tenía, pero un día sus habitantes descubren que están asentados sobre un yacimiento de petróleo. Caramba, qué sorpresa, ¿no? Claro, y entonces la cuestión cambia, porque es la sorpresa como de ganarse la lotería. Y entonces comienza toda su esperanza y expectativa de qué van a hacer a partir de ahora que brota el petróleo por todos lados. Tener el billete premiado. Nicolás, y esto moviliza muchos intérpretes, digamos, un elenco importante, o moviliza gente del lugar, a manera de ambientación. Hay una serie de personajes principales en el reparto o el elenco, que está encabezado por Juan Carlos Nossi, que es un actor ya conocido por todos nosotros, y 2 niños que son de ahí de Villa Esperanza, que es Axel Pintos y Kevin Benítez. Luego hay una serie de personajes, como un bolichero que lo hace Jorge Antonio Rodríguez, un empleado del ferrocarril que lo hace José Luis Samar, unas vecinas que lo hace Graciela Leonardo. ¿En qué época, en qué año se ubica la acción? No, puede ser hoy. ¿Puede ser hoy? Sí, puede ser hoy, como puede ser en otro tiempo pasado, pero también puede ser en hoy. Después hay una serie de técnicos petroleros que vienen a ver el asunto, que lo encabeza Pablo. Le preguntaba lo de que en qué tiempo se desarrolla, para saber si necesitaron en este momento vestimenta de época. No, pero hay cuestiones que se tuvieron que adaptar, digamos así, al lugar. Por ejemplo, necesitábamos tierra para poder representar los pozos que ellos escarban o cavan
la extracción del petróleo, bueno, toda una serie de cosas que tuvimos que ir consiguiendo y haciendo para poder... ¿Cuándo filmaron la primera toma? Usted sabe, Miguel, que no me acuerdo, pero debe ser 1 año y medio. Ajá. Por lo menos 1 año y medio. Las primeras las hicimos en un bar que ya no está más y que estaba ubicado en Rivadavia, al fondo, antes del barrio Piolín, creo que es ese barrio. Ajá. Bueno, un bar que muy antiguo, que lamentablemente tiraron el edificio abajo en marzo de este año. Sí, me parece recordar el edificio. Bueno, era un lugar de más de... La señora Carmen, que era la que atendía el lugar y nos dio permiso para filmar ahí, estuvimos un domingo entero, me contaba que era una casa de 104 años. Y en un sac así la tiraron abajo como si nada, lamentablemente. Claro. Pero bueno, el cine tiene esas cosas, por ejemplo. Claro, porque esto pasa a ser un testimonio histórico, exactamente, ¿no? En la película aparece el bar, el edificio, el interior del bar, todavía con aquellos mostradores de y que ya no está más. Eso decía el otro día también al respecto del cine. Tiene eso, ¿no? De conservar, archivar las cosas de épocas pasadas. Decía que vi una película de 1909. Se hizo con motivo del aniversario de la Revolución de Mayo. Sí, tengo la imagen. Y veía ahí, decía, qué bárbaro, pensar que de esas personas o no existe nadie, o de los lugares que se ven no ha quedado nada. Sí, una película muda, en blanco y negro. Exactamente, sí señor. Con unos carteles que aparecen cada tanto. Cada tanto van marcando cada una de las entonces con esta película yo quise también un poco, que es lo que le pedí al guionista, hacer un poco esa cosa antigua del cine, donde el cine era imágenes y música. La mayoría de esta película de Petróleo, la mayoría de la película está musicalizada. No, es muy poquito los diálogos que tiene, son escasos. ¿Y la música es original? La música es original. Todas mis películas fueron hechas con música original. A mí no me gusta sacar música de un CD para ponerla en la película. ¿Y quién colabora en ese aspecto? Eso lo hizo Mario Quiroga. Mario Quiroga es un músico del barrio Güemes, así que él compuso la música escena por escena y después con una orquesta la interpretaron, la corregimos, la adaptamos, y porque muchas veces después cuando la poníamos a la música en la escena nos dábamos cuenta que no era muy bien lo que queríamos, entonces había que hacerle arreglos, retoques. Ajá. Y todo esto para editarlo, me imagino que debe ser un trabajo enorme. Es un trabajo de hormiguita, digo yo. Es un trabajo de hormiguita, porque por ejemplo... Una escena de 3 minutos, ¿cuánto tiempo le lleva editarla? Una semana mínimo. Una semana mínimo, porque por ejemplo es así. Primero tenés que bajar de la cámara todo a la computadora en tiempo real. Claro. Si vos tenés grabada 1 hora, tenés que bajar 1 hora a la computadora. Después comenzar a seleccionar. Porque, por ejemplo, hay tomas que se hicieron 10 veces. Claro. De las 10 veces tenés que ver cuál es la que te convence para dejarla. Entonces, de las 10 tomas decimos, bueno, la que va es la número 7. Bueno, esa va. Y así sucesivamente. Después corregir todo el tema de los sonidos. Después ¿Cómo está el tema sonido en este momento? Porque uno de los problemas con los que chocaban las realizaciones, no solamente las personales así del cine independiente, sino también del cine de América Latina, es el problema del sonido. Bueno, no le podían encontrar la voz. Bueno, ahora con la tecnología digital se tornó más fácil, digamos así. Con la tecnología digital se tornó más fácil, pero ocurre que nosotros no tenemos la tecnología que deberíamos tener para hacerlo. Claro. Entonces es un poco o un tanto complicado. No tenemos un micrófono como este, por ejemplo, claro, o no tenemos para grabar de manera digital aparte de la cámara como realmente se hace. Nosotros lo grabamos con la propia captación de sonido de la cámara, cuando en realidad eso no se hace. Claro, tendría que tener un micrófono. Se graba todo aparte, de forma digital, y después en la edición se acopla o sincroniza el sonido a las imágenes. Lo que complica cada vez más el armado, ¿no? Exactamente. Claro. O, por ejemplo, tenés ruidos del viento o cosas por el estilo que uno en el momento de la grabación no lo tiene en cuenta, y después, o de la filmación, no lo tiene en cuenta, y después se da cuenta que te entró un ruido de viento que te arruinó todo el diálogo.
y eso hay que doblarlo, entonces hay que traer los actores a un lugar para que frente al micrófono, mientras le proyectás las imágenes, vuelvan a hacer los diálogos, y ya no es lo mismo que en el momento, porque hubo una época, a propósito de sí, de que no le podían encontrar la solución al problema de los audios, películas españolas inclusive, que de muy sí, mal audio, sí, que las hacían todas dobladas, pero no había sincronismo, me no, parece. y no es lo mismo, porque una cosa es que muy frío el actor. Exactamente, una cosa es que yo esté acá frente al micrófono, frente a una pantalla, haciendo el audio o la voz de mi personaje, y otra cosa es que yo lo esté actuando frente a la cámara. Claro, claro. En ese momento es cuando realmente sale caliente, digamos. Después como que se enfría. Sí, hay muchas películas que si uno presta atención en el doblaje, digamos, poco tiene que ver el tono de la voz con lo que uno que está viendo en la pantalla. Pero bueno, la vamos remando, porque tecnológicamente tener todo como se debería tener es muy costoso. Nicolás, ¿y trabajó con una sola cámara? Trabajamos con una sola cámara, así que también... bueno, tradicionalmente... Sí, a mí me gusta hacerlo con una sola cámara. Era toma y toma. Claro, y después a los actores edición. no les gusta mucho porque tenés que hacerle repetir muchísimas veces la escena para cambiar de ángulo la cámara, Claro, por ejemplo, para cambiar de plano la cámara. Claro, es una toma por cada plano. Exactamente, y bueno, y va de vuelta, ahora, va de vuelta, Nicolás, y va de vuelta. como conocedor de cine, hay obras maravillosas que no han sido superadas y han sido hechas con ese método. Sí, sí, hay, por ejemplo, una de las... yo estudié en una escuela de Santa Fe, una escuela muy vieja de cine, nació allá en los años 60, después en el 74 la cerró Isabel Perón, y después se volvió a abrir en los años 90 con el gobierno de Menem, porque y bueno, y ahí hay una película que se hizo, se llama Tire 10, y es una película que dirigió Fernando Birri, que hoy es un director de cine internacionalmente muy conocido. Sí, sí. Y bueno, y por ejemplo, era tal en ese momento la escasez de la escuela que Tire 10 se hizo con rollos Kodak vencidos, en blanco y negro. Son rollos Kodak en blanco y negro vencidos, y bueno, y sin embargo la película tuvo una trascendencia y ganó premios en muchísimos festivales. Y todavía si cada tanto... Pero el trabajo en la moviola debe haber sido espantoso para poderlo sincronizar. Sí. Usted tenía, cuando se decidió filmar Petróleo, una idea de hacer una película de largometraje. Sí, yo ya me di cuenta de que por el desarrollo de la narración que tiene, el cuento es una hojita y media, pero bueno, ya guionado pasó a 65 minutos dura la película. No, yo ya sabía que porque es así, la mayoría de los festivales o los concursos son para cortometrajes de hasta 20 minutos de duración o largometrajes que superen los 60 minutos de duración. Claro. Es raro encontrar, por ejemplo, festivales o concursos o muestras donde te acepten medios metrajes. ¿Cuál es la razón? No sé. Pero, por ejemplo, Plagio Angelical, que es otra película que yo hice, es un mediometraje de 45 minutos. Esa película tiene 3 premios adquiridos. Y seguramente iba a ganar más premios, pero no la pudimos mandar porque no encajaba ni en los festivales de cortometraje o concursos, ni en los concursos o festivales de largometraje. Claro. Y así que quedó ahí a mitad de camino. Nicolás, vamos cerrando diciéndole a la gente a qué hora y en qué lugar se estrena hoy Petróleo. A las 19:30 en la sala de la Mutual de Agua y Energía. Quiero agradecer a la comisión directiva también de Agua y Energía. Ahí en calle Garibaldi. En Garibaldi, frente 223, exactamente, frente al CEMAC. Es una planta alta, pero que no se haga problema a la gente. Sala espectacular. Espectacular, hay 2 ascensores y hay una escalera. Y hay escalera, sí. Bueno, Nicolás, como siempre, a sus órdenes. Gracias. Felicitaciones porque esto de hacer cine artesanal, lo de cine independiente es un esfuerzo tremendo. Una cosita nada más, para terminar y no robarle más tiempo. La gente me dice, o dice así, cine independiente, cine amateur, cine underground. Y yo digo, no, es cine de agradecimientos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos es a costa de pedirle cosas a la gente. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer todo el tiempo es agradecer a la gente por el hecho de que esto se pueda concretar, porque todos, unos más, otros menos,
han colaborado para que esto, y si yo tuviese que narrar la lista de personas que colaboraron para que esto se concrete, incluso con dinero, y no quieren que los nombre, ¿me entiende? Sí, sí. Bueno, sería una lista muy extensa, y si no fuese así, no se puede, no se puede hacer. Nicolás Balestrini, mucho éxito, muy buena suerte. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Miguel, porque nosotros siempre necesitamos del apoyo de la prensa para poder divulgar esto que hacemos. Muchas gracias.